Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Acabamos de tener una súper noticiosa entrevista con el ex subsecretario de Previsión Social. Vamos a estar con aquello más adelante. Hay muchas informaciones esta jornada. Vamos con los titulares. Y comenzamos contándole dentro de los titulares que un ataque cibernético justamente afectó a las redes internas del ejército, por lo que se prohibió el uso de todos los computadores como medida preventiva. Además, se procedió a aislar la red e iniciar auditorías por parte de organismos de ciberseguridad. La institución informó que hasta ahora no se han visto afectados los sistemas críticos de información. Por 85 votos a favor, 55 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que aumenta gradualmente el salario mínimo hasta los 500.000 pesos. La iniciativa incluye apoyos para las pequeñas y medianas empresas para que puedan cumplir con el alza de ingresos para sus trabajadores. El presidente Gabriel Boric viajó esta tarde a Brasilia para participar en la cumbre convocada por su par Luis Ignacio Lula da Silva, que busca avanzar en la integración regional. A su vez, el mandatario brasileño recibió este lunes a su homólogo venezolano Nicolás Maduro, a quien le realizaron honores de Estado. En la oportunidad, Lula valoró el anuncio de elecciones en Venezuela para 2024. Y en España, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, adelantó las elecciones generales para el próximo 23 de julio, luego de la derrota del PSOE en los comicios municipales y autonómicos de ayer. Sánchez dijo haber hablado con el rey Felipe VI para comunicarle la convocatoria al Consejo Extraordinario de Ministros y la disolución de las Cortes Generales. Todo eso y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Y comenzamos de inmediato con Nicolás Paut. Nico, buenas noches, ¿cómo estás? Contarle a quienes nos ven que ya vamos a estar repasando lo que fue la súper noticiosa entrevista que le realizó Nicolás en Agenda Económica al ex subsecretario de Previsión Social. Ya vamos a estar con aquello. Este es un canal de trabajo constante, así que por eso los ruidos que escuchan también, en que está trabajando todo el tiempo en las noticias y en mucho más. Así que vamos a estar con aquello y vamos a comenzar con otra de las informaciones de la jornada, que es el adelantamiento, ya es ley del salario mínimo. La que nosotros suponíamos, Mónica, sí, pues, este lunes iba a ser la noticia principal de la jornada en materia económica. La aprobación a ley del salario mínimo es muy importante porque no había seguridad de que tuvieran los votos para esto, ya que la oposición prácticamente en su conjunto había dicho que iba a rechazar la iniciativa. Por lo tanto, estaba la duda de que se pudiera aprobar, y si hubiera sido así, si hubiera sido rechazada el proyecto de ley, iba a pasar a comisión mixta y ahí es otro cuento. Y no estaba para el 1 de junio la cuenta pública además, pues que es un tema. Tal cual, iba ahí a arruinarle algo el discurso del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, nada de eso ocurrió, la Cámara de Diputados aprobó y ahora el alza del salario mínimo está listo para ser ley. Una persona que estuvo durante toda la jornada viendo las votaciones y también los discursos es Giselle Vergara, que está ahora en contacto con nosotros desde el Congreso Nacional. Giselle, muy buenas noches. Buenas noches, Giselle. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Así es, contra todo pronóstico, contra lo que se había planteado por los parlamentarios y las dudas que habían desde el Ejecutivo, que hoy pudieran salir desde la Cámara de Diputados con este proyecto despachado para ya hacer ley, se da también de esta forma. Una jornada donde pasaron varias cosas, como por ejemplo una reunión que tuvieron desde RN parlamentarios con CONAPYME para poder conversar con ellos, porque por ahí pasaba el desacuerdo, pasaba por el monto de los subsidios destinados a las pequeñas y medianas empresas con respecto a este reajuste salarial. Ellos señalaron que no estaban disponibles los votos desde RN, así también lo manifestaron desde la UDI, Evópoli y también desde republicanos, que hicieron valer su voto en sala cuando se votan por separados estos artículos del proyecto, porque el proyecto de salario mínimo ya estaba aprobado, la idea de legislar al menos un aumento gradual del monto de salario mínimo, pero había que discutir estos puntos que venían modificados desde
desde el Senado. Recordemos que este fue un trámite extenso, un trámite bastante largo que se sorteó acá en la Cámara de Diputados, en comisiones de trabajo, de Hacienda, también de Economía, recibieron expertos, conversaron con distintos gremios, se revisó en la sala de la Cámara, se despacha hasta el Senado, en el Senado se le realizan modificaciones al proyecto que tenían que ver con el monto de los subsidios, pero también tenía que ver con el universo de personas que iban a recibir este aumento de salario, un aumento que de manera progresiva buscaba desde aquí a julio del 2024, al 1 de julio, llegar a los 500.000 pesos, también de manera retroactiva, porque a partir del 1 de mayo estaba contemplado este reajuste a 440.000 pesos. Se dieron votaciones, como yo les decía, de manera separada, una votación que tiene que ver con el subsidio a las pymes, un subsidio que en esta materia tuvo los votos de rechazo de quienes habían dicho que no estaban los votos disponibles para aquello por no estar de acuerdo con los montos que se le estaba entregando a las pequeñas y medianas empresas, pero lo que tenía que ver con aumentar el número de personas beneficiadas y también poner en pausa el incremento del impuesto de primera categoría, que se mantenga en un 12,5, eso fue aprobado por unanimidad. Con estas votaciones, el salario mínimo se despacha durante esta jornada desde la Cámara de Diputados para ya promulgarse y ser ley y ser parte también de el discurso del próximo jueves de la segunda cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Pasemos a revisar de inmediato declaraciones de la ministra del Trabajo, Janet Jara, luego de haberse aprobado el salario mínimo acá en el Congreso Nacional. Y esto va a beneficiar, como lo hemos dicho, a 946.000 familias de trabajadores y trabajadoras del país, que además se va a empezar a pagar en 2 días más, porque el salario mínimo se reajusta en una primera cuota de 410.000 a 440.000 pesos ahora durante el mes de mayo, a 460.000 pesos durante el mes de septiembre y en julio del 2024 a 500.000 pesos. Así que estamos con esta buena noticia, muy contenta y contentos. Contentos estaban los ministros, los parlamentarios y también representantes de distintos gremios que participaron durante esta jornada de esta tramitación que comenzó a eso de las 5 de la tarde. El ministro Mario Marcel también tuvo palabras al terminar la jornada, señalando que, claro, estuvo en peligro esta votación, que hubieron personas, parlamentarios que no acompañaron este proceso del todo como les gustaría, que hubiera sido siempre de manera unánime, pero que decía también que no se entendía, que en la ocasión anterior aquí en la Cámara de Diputados habían apoyado la iniciativa, pero durante esta jornada la habían rechazado. También el ministro de Economía se refirió a la forma en que las pequeñas y medianas empresas van a poder inscribirse para poder recibir estos subsidios, que como ya les decíamos, se va a comenzar a pagar en un par de días más el salario mínimo aumentado que estaba comprometido a partir del 1 de este mes. Pasemos a revisar sus declaraciones. Ese proyecto amplió beneficios, cumplió compromisos que habíamos suscrito acá en la Cámara en el primer trámite, en la votación en la sala, y se agregó una ampliación de los beneficios a pyme que emplean trabajadores con ingresos hasta el ingreso mínimo incrementado. Hubo, por supuesto, quienes no nos acompañaron, incluyendo diputadas y diputados que votaron a favor de este proyecto en el primer trámite, que incomprensiblemente ahora votaron en contra. Creo que es el tipo de cosas que más bien pertenecen, digamos, a las pequeñeces de la política, pero lo importante es que tenemos aprobado este incremento del ingreso mínimo. Un avance muy sustantivo de nuestro gobierno y que se hace sobre la base de mucho diálogo social con todos los actores y también con un trabajo muy relevante de la y los diputados y de la y los senadores. El proyecto, tanto el del año pasado como este, es un proyecto que se ha visto mejorado en el Parlamento y hay que agradecer a los parlamentarios de las distintas bancadas. El proyecto, al igual que el año pasado, da 20 días para efectos de que la página web del Servicio de Impuestos Internos tenga la posibilidad de postular, de solicitar este subsidio. Una vez que eso exista, la solicitud es sumamente simple, las empresas tienen que poner el RUT de ellos, ¿no es cierto?, el RUT de la empresa. A partir de eso se identifica cuál es el subsidio que le corresponde a la empresa, se pone la cuenta corriente de la empresa y aceptar. Eso no toma más de 10 minutos y se puede hacer esa solicitud.
Bastante gráfica la explicación del ministro de Economía para explicarle también a quienes se van a ver beneficiados con este incremento de salario mínimo a los trabajadores, que son sus empleadores, quienes forman parte de pequeñas y medianas empresas, quienes van a tener que realizar este trámite a través de la página de Servicios de Impuestos Internos en un plazo no más allá de 20 días, que ya va a estar disponible para que puedan realizarlo y recibir este subsidio para poder lograr hacer frente al incremento de salario, que era uno de los temas que fue la piedra de tope durante semanas acá en el Congreso Nacional. Desde la CUT también se refirieron a este avance, a finalmente poderse aprobado este salario mínimo, este incremento que, como ya señalábamos, en un plazo de aquí a julio del próximo año va a lograr llegar a 500.000 pesos. Revisemos también sus declaraciones. Tenemos una buena noticia para los trabajadores y trabajadoras, pero lamentablemente esto tiene de dulce y de agraz. Dulce porque efectivamente es un derecho para los trabajadores y trabajadoras poder fortalecer nuestros salarios. Pero hoy, sectores de la derecha y sobre todo republicanos, con sus dobles discursos, que dicen que no quieren más subsidios, que no quieren más platita del Estado para apoyar a las empresas, pero votan a favor de las empresas y en contra de los trabajadores. No podemos seguir permitiendo eso. Se nos vienen grandes reformas. Queremos seguir avanzando. Queremos mejorar las pensiones de los trabajadores ahora. Declaraciones desde la CUT, la crítica que se le hacía a la oposición, específicamente al Partido Republicano, también en las palabras de este gremio. Él ya lo decía y también lo señalaban los ministros. Ahora se debe seguir avanzando, en materia previsional. Ese es el próximo trámite que va a tener que sortear el Ministerio del Trabajo acá en el Congreso Nacional, pero lo que ocurre durante esta jornada, pese a toda la incertidumbre, finalmente se despacha desde la Cámara de Diputados el proyecto de aumento de salario mínimo. Muchas gracias, Giselle Vergara, por todos los detalles. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, esta es la noticia política económica de la jornada, sin duda, y la que tiene mayor impacto para toda la población, el alza del salario mínimo a 500.000 pesos para julio de 2024. Pero y que eso tiene un no efecto fue... político, que tiene un efecto político también para en vista de la cuenta pública. Además, y por eso te decía, mientras conversábamos nosotros, que no sé qué más se puede haber negociado, pero también sé que es bastante impopular, siendo incluso opositor, estar en contra de un aumento adelantado del reajuste del salario mínimo. Claro, la pregunta es, ¿qué pasó en esas horas en que la certeza o lo más probable era que se rechazara este proyecto, pero sin embargo se aprobó? ¿Habrá hecho alguna oferta al gobierno? O finalmente también lo otro era blufeo. Y tú lo dijiste muy bien. Era un anuncio importante para el 1 de junio, para este jueves, para la cuenta pública. Pero eso en torno al salario mínimo, pero ya lo habíamos anunciado. Tuviste una entrevista súper noticiosa que tiene que ver con la salida, la petición de renuncia al ex subsecretario de Previsión Social, que nos quedamos. Primero supimos que se le pidió la renuncia y después la tercera, hoy día el diario La Tercera trajo una información diciendo que la verdadera razón por la cual se le había pedido no era la molestia por haber desechado en el debate público las cuentas nacionales en la reforma previsional, sino que una denuncia de acoso sexual. Exactamente. Para quienes no han seguido la historia, el viernes de la tarde, sin ninguna noticia entre medio que por lo menos públicamente diera algún antecedente que podía ser así, nos sorprendió a todos. Yo también estaba muy sorprendido. Se comunica en prácticamente 2 párrafos la renuncia del ahora ex subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. ¿Y por qué sorpresiva? Porque él ha sido la persona técnicamente responsable del diseño de la reforma de pensiones en su formato original y también del diseño de este plan B que se está orquestando para que una nueva reforma previsional pueda llevarse al Congreso. Entonces, una persona técnicamente tan importante para la reforma también que pueda marcar un antes y un después en el gobierno del presidente Gabriel Boric, saliera sin mayor razón, nos sorprendió a todos. Y durante todo el fin de semana no hubo ninguna razón concreta de peso para explicar la salida. No, pero la especulación que había era si es que no podía ser el hecho de que él hubiera dicho que habían otras opciones aparte de las cuentas nacionales. Exacto. Y que a lo mejor eso le había costado el cargo, pero llegamos hasta el día de hoy. Y también que había una mala relación con la ministra. Claro. Esas 2 razones. Y llegamos a hoy, aproximadamente 2:30 de la tarde. Diario La Tercera
publica en su edición online que la verdadera razón de por qué se le pidió la renuncia a Cristal Larraín fue por una denuncia de acoso sexual. Yo en Agenda Económica me equivoqué y dije abuso sexual, fue un error, acoso sexual, él mismo lo dijo. Así de sorpresivo también, cuando lo leímos nos causó la misma extrañeza porque no había ningún indicio al respecto. Y ahí está el artículo de La Tercera, publicado, mira, hace 5 horas. Incluso yo voy a ser bien franco, antes de que se publicara este artículo, yo le escribí a Cristal Larraín si podía venir al programa para que nos explicara las razones de su salida, porque nadie sabía nada. Media hora después se publica esto, y media hora después Cristal Larraín me dice, ok, voy a tu programa. Muy importante que él viniera para conocer más en detalle esto, para saber si era real o no, porque no había ninguna versión de gobierno. Personalmente hablé con varias personas de varios ministerios, nadie sabía nada. Se enteraron por la prensa, una frase famosa de hace algún tiempo. Afortunadamente, Cristal Larraín pudo venir a Agenda Económica hace unos minutos y vamos a mostrarle un extracto de la entrevista donde él confirma que, efectivamente, el viernes por la tarde, la ministra del Trabajo, Janet Jara, en su oficina, le pide la renuncia por una denuncia de acoso sexual en su contra. Escuchamos lo que dijo hace minutos el ex subsecretario de Previsión Social. ¿Por qué me pidieron la renuncia? Yo no lo sé. Eso hay que preguntarle al gobierno. Yo le puedo contar lo que a mí me dijeron. Yo me reservo todas las acciones del caso y para mí mi integridad, el único valor, mi integridad humana y profesional es el único valor que yo tengo. Yo quiero pensar de que no estamos en presencia de una cultura de la cancelación donde las personas somos desechables sin investigación previa. Según Larraín, siempre hubo una muy buena relación, un ambiente agradable, de compañerismo, sin ningún problema. Yo le pregunté varias veces, pero ¿algún chiste, algún piropo mal dicho, alguna frase desafortunada? Muchas veces cuando hay un ambiente distendido de trabajo, se puede una persona relajar mucho y decir algo inapropiado. Él dice que no recuerda nada. También le pregunté si en privado sería algo un poco más cercano. Tampoco. Entonces, él al menos descarta cualquier situación que se asemeje a algo cercano a un acoso sexual. Ahora, él dice, pues estaba escuchando acá en el estudio la entrevista, él dice, sí, me citaron, sí, yo no estoy, él dice, yo no tengo ningún elemento para poner en duda que exista la denuncia, la acusación en mi contra. No hay una acusación formal, pero yo no estoy diciendo que me estén inventando esta acusación, no tengo, y se lo pregunté después, incluso cuando había salido de cámara, no tengo por qué poner en duda aquello, que existe la acusación en mi contra. Dice, ya, existe la acusación, pero yo la niego. Eso es hasta ahora lo que él dice. Ese Exacto. Es un primer punto. Y la segunda patita que tú le preguntabas, que él lo contestaba ahí, es, ok, ya, incluso suponiendo que ya está esta acusación, ¿es esa la razón por la cual la sacan del cargo? ¿O es el tema de sus diferencias respecto a la reforma previsional? Antes de ir a eso, escuchemos a la ministra del Trabajo, Janet Jara. Le avisamos al gobierno de que iba a estar el subsecretario de Previsión Social acá en el programa porque queríamos una versión oficial, porque hasta ahora no hay una versión oficial que confirme lo que publicó La Tercera y que pero luego ya lo confirmó el ex subsecretario, ya está después confirmado. De aprobada el alza en el salario mínimo, ahí habló la ministra. Pero aclaremos, del Trabajo. Nicolás, aclaremos que ahí ya se había sabido, ahí todavía no salía el artículo de La Tercera. No. A ver, este fue el orden de las cosas. 2:30 de la tarde se publica esta información por parte de La Tercera. 6:30 de la tarde, primera entrevista que da el subsecretario de Previsión Social en Radio Bio Bio, confirmando todo. Luego acá en Agenda Económica a las 8. Y entre medio, luego de aprobado el salario mínimo, ahí habló oficialmente en el Congreso la ministra del Trabajo. Escuchemos a Janet Jara respecto a la denuncia en contra de Cristal Larraín. Para nosotros es muy importante que por sobre todo se mantenga un estándar en el cual la convivencia laboral de las y los trabajadores sea debidamente resguardada. Y en ese contexto creemos que se incidió en algunas conductas que no eran del todo positivas, por lo que se determinó pedirle precisamente la renuncia al ex subsecretario. Quiero agregar que lamento mucho
que quien haya ejercido un cargo de responsabilidad pública salga generando conflictos que no son efectivos, por más que uno pueda tener diferencias respecto de los temas más políticos, ¿no? Me da la impresión que este tema se va a seguir enredando por un rato, porque en la mañana, cuando no había salido todavía lo de la tercera, y se le preguntan por la salida del ex subsecretario, no se habla de la denuncia hasta que, no sé si quiso mantener en privado o qué, pero no se habló de aquello. Y la atención en la mañana estaba centrada respecto a las diferencias sobre la reforma previsional. De hecho, le preguntaron a la vocera Camila Vallejo por qué se le pidió la renuncia al subsecretario. Y no dio mayor razón. ¿Acaso la vocera no sabía de esto? Yo creo que sí. O tal vez sería muy extraño que no supiera de esto y que solamente empezaron todos a confirmarlo una vez que lo publicó la tercera. Ahora, y lo otro que se decidió no haberlo dado a conocer nomás. Claro. Pero bueno. En fin, ahora... así fueron dándose los hechos. No solamente va a haber enredo probablemente por ese tema, sino que porque hay una acusación de la ministra que lo ofrecimos que viniera a CNN Chile. Y siguen abiertas las puertas, ministra, para que usted venga y se pueda, obviamente, con el mismo tiempo, mismo espacio y todo. No puede venir ahora porque viene de vuelta en autos desde el Congreso, sí, no da los tiempos. Pero la esperamos. En fin, la esperamos, no se preocupe. No, pero te iba a decir yo que el ofrecimiento está y todo eso, pero el punto es otro, es que hace una nueva imputación y es que dice que no le parece que alguien salga de la cartera generando conflicto político, por más allá de que hayan diferencias, me imagino que está haciendo alusión indirecta al tema de la reforma previsional. Claro, lo que sucede es que ahora a Cristal Larraín se le acusa a alguna forma de acoso sexual, entonces él obviamente dice que esto no sucedió nada de eso y quiere dar su versión. Ya, vamos al tema, no iba a decir de fondo, pero hay otras versiones que hablan de una mala relación hace tiempo entre la ministra del Trabajo y el subsecretario de Previsión Social. Ahora, ambas cosas pueden ser ciertas, que exista una denuncia y que además exista mala relación. Exacto, son cosas que pueden estar sucediendo al mismo tiempo. Pero en política también las coincidencias, uno tiene que mejor explicar cada una de las posibilidades. Y lo dijo acá, Cristal Larraín, desde febrero que hubo un cambio de actitud hacia su persona. ¿Qué fue lo que pasó en febrero? Cristal Larraín empezó a diseñar un plan B para la reforma de pensiones. Y algo muy importante. Desde el principio, el factor que causó más polémica en torno a la reforma de pensiones fueron las cuentas nacionales, donde iban a ir el 6% de cotización extra. Porque siempre fue un tema difícil de explicar, polémico, y que muchas veces fue enredado de conducir por parte del gobierno. Entonces, al ver esto, se empezó a explorar la posibilidad de una reforma de pensiones sin cuentas nacionales. Y esto es muy importante, porque el gobierno tenía que ver la factibilidad política de que le aprobaran la reforma de pensiones. De hecho, yo entrevisté un par de veces acá a la ministra del Trabajo y le pregunté, ¿hay posibilidad de que haya una reforma de pensiones sin cuentas nacionales? Y la ministra fue muy clara. Si se nos demuestra técnicamente que se pueden subir las pensiones ahora, no solamente a muchos años, sino que ahora, y si técnicamente se puede hacer sin las cuentas nacionales, nosotros estamos abiertos a discutirlo. Entonces, ahí y además ella puso una condición más. Ahí reconocía que sí podía haber reforma de pensiones sin cuentas nacionales, al menos de forma implícita lo reconocía. No, y explícitamente una vez que la entrevistamos en CNN Prime dijo, pero dijo no solo que tenía que ser ahora, sino que no solo ahora la mejora, o sea, el plan B tenía que dar por resultado mejoras ahora y no unos años más, sino que en la misma magnitud que lo proponía la reforma, o sea, decir, tiempo y cantidad. Que las alzas fueran mejores. O sea, a lo menos iguales y en el mismo plazo. Que fuera una reforma mejor, sin cuentas nacionales. Y también el subsecretario reconoció, y que también causó bastante polémica, que en un seminario él dijo que las cuentas nacionales no tienen mayoría parlamentaria o no concitan apoyo parlamentario mayoritario. Es una verdad. Hay cualquiera que haya visto las decenas de entrevistas que hemos hecho acá y que ha hecho toda la prensa nacional, puede ver que esa la oposición no le da los votos. Tal cual. Y algo muy importante, y que es algo que yo creo que es
noticia que dijo acá en la entrevista el subsecretario de Previsión Social, lo confirmó. El plan B que había diseñado confirmó que era sin cuentas nacionales. Ojo, dijo además que lo había diseñado con la DIPRES, con la Dirección de Presupuesto. O sea, no era en el fondo una movida de él en solitario. Tal cual. Y que lo había socializado con parlamentarios, desde republicanos hasta el Frente Amplio. Por lo tanto, ya no era solamente una posibilidad. El gobierno ya tenía un plan B para la reforma de pensiones sin cuentas nacionales. Así lo dijo el propio exsecretario recién en Agenda Económica. Yo me di cuenta de que la reforma como estaba, por mucho cariño que le tenía, o le puse mucho esfuerzo, no iba a ser aprobada, porque había un cambio cultural en Chile en el cual los temas de propiedad de los fondos, de heredabilidad y de libre elección pasaban a ser temas muy relevantes, y me di a la tarea de diseñar una alternativa técnica que subiera las pensiones, que fuera sostenible, subiera las pensiones igual que la reforma, sin cuentas nacionales, con propiedad, heredabilidad y libre elección. Lo modelamos con los equipos de trabajo de la DIPRES y de la Superintendencia de Pensiones y demostramos que era posible subir las pensiones lo mismo que en la reforma, respetando los principios de heredabilidad. Si hubiéramos tenido más tiempo en Agenda Económica, le hubiera pedido al exsubsecretario, que explicara de qué se trataba ese plan B, cuál era la fórmula para que las pensiones subieran de mejor manera sin cuentas nacionales, pero lamentablemente el tiempo se hizo... Y con heredabilidad y con todo eso, propiedad, heredabilidad y libre elección. Eso ya es una reforma de pensiones totalmente distinta. Sí, porque libre elección además implicaba elegir el administrador además. En fin, en todo. Ya pues, Nicolás, muchas gracias, súper noticiosa, felicitaciones además por la entrevista. Alcanza mayor notoriedad la cuenta pública del 1 de junio porque la reforma de pensiones va a ser importante lo que diga el presidente Gabriel Boric. Aquí ya tenemos antecedentes para estar. Yo creo que es importante también, obviamente, tratar con todo el respeto el tema de la denuncia, una denuncia que ojalá se aclare porque es importante también, en virtud de esa persona también que no conocemos, pero que también eso se aclare. Así es. Muchas gracias, Nicolás. Te invito a ti, ya que ya está en sus casas, a que veamos la siguiente nota porque el tema es importante, tiene que ver con las tarifas. Un grupo de diputadas y diputados piden eliminar este sobrecargo de invierno en las tarifas de la cuenta de la luz. De hecho, se llama Chao a la tarifa de invierno. Así le pusieron a los diputados que piden eliminar este sobrecargo en las cuentas de la luz en invierno. Y de ello nos cuenta Francisca Cárdenas. Las estufas eléctricas, los calefactores, el calientacama, todos artefactos que se vuelven esenciales en invierno cuando oscurece más temprano y el frío impregna los hogares de los chilenos. Es por eso que parlamentarios oficialistas proponen eliminar la llamada tarifa de invierno de las cuentas de la luz y alivianar así el bolsillo de los consumidores. Eliminar la tarifa de invierno, que es un sobreprecio que se ha aplicado a las cuentas de la luz durante los meses de invierno. Creemos que esta es una medida que no solo va a contribuir a mejorar sus condiciones de vida, sino que también a mejorar de alguna u otra manera lo que hoy día sabemos que es una injusticia. Sería una medida que ayudaría a los bolsillos de la gente, más desposeída, pero también de la clase media. Esperamos que el presidente Gabriel Boric, y tenemos confianza de que así será, pueda considerar esta solicitud. Las tarifas de invierno se aplican entre el 1 de abril y el 30 de septiembre en nuestro país, aumentando sus cobros a los consumidores residenciales. Tienen como objetivo regular el aumento de consumo ante el uso de más redes eléctricas para hacer frente a los meses más fríos y la ausencia de luz natural. 12.000 pesos que pago mensual. En este periodo me sube a 52. ¿Muero de frío o dejo de adquirir otras cosas? 25.000 pesos. ¿Y prendes el calefactor? No, para nada, no lo estoy utilizando. ¿Ampolletas LED? No, solo eso. ¿Usan calefacción? Sí, también. Eléctrica. Y cocina también eléctrica. Todo eléctrico en mi casa. ¿Qué tratan de hacer para economizar la luz? ¿Desenchufan algo? Todo. todo lo desenchufamos y dejamos todo apagado. Y llegamos solo a dormir. La lavadora.
una o máximo 2 veces a la semana. Este 2023 las tarifas se calcularon promediando el consumo que los clientes registraron entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de marzo de este año, sumándole un 20% de cobro adicional a las cuentas de luz. Entendemos plenamente la situación de las familias. Sabemos que el periodo de invierno requiere una especial atención de las autoridades para buscar los mecanismos y dar una respuesta a las familias que no solamente han visto cómo le ha subido el costo de la vida producto de la inflación, sino que también cuando llega invierno ven que las cuentas suben aún más. Una iniciativa que pretende ser impulsada a través de una modificación administrativa vía decreto, utilizando la facultad del presidente de la República. Esto también para no demorar la tramitación del proyecto en el Congreso, una idea que no cayó bien en la oposición. Si se va a modificar de alguna manera a través de la ley. Por lo tanto, no es el decreto ni el gobierno el que puede cambiar las reglas del juego que están señaladas por vía legal. Por lo tanto, tendría que ser una ley y una discusión parlamentaria como corresponde, la que analice y determine si esa propuesta tiene sustento o no. Veamos cómo somos más eficientes como país, que incentivamos más la competencia para no caer en soluciones facilistas, populistas, que al final, igual que el balón de gas a precio justo, terminan siendo más caras. El cobro por energía adicional de invierno se aplica cuando se cumplen dos condiciones: si el consumo de energía mensual es superior a los 430 kWh o si es superior al límite de invierno de cada casa, el que se calcula considerando el mayor valor entre 350 kWh y el consumo de verano incrementado en un 20%. Si tú tienes mucho consumo de energía y te pasas mucho de tu límite de invierno, por ejemplo, consumes 500 y tu límite de invierno es 350, ya indudablemente la cuenta fácilmente se te puede duplicar. Si usa el hervidor, guarde el agua caliente, porque el hervidor también es un artefacto, un electrodoméstico de alto consumo. Utilizar la lavadora y la secadora quizás para programar una sola carga o 2 cargas a la semana. La propuesta de igual forma fue presentada como proyecto de ley para que sea tramitado en el Congreso para que en el futuro sea una medida permanente que permita eliminar el sobrecargo a las cuentas de luz en los meses más fríos. Vamos a seguir avanzando en distintas materias. De hecho, vamos a hablar respecto a un tema que tiene que ver con seguridad, porque más de 5.000 funcionarios de Carabineros podrían estar involucrados en la masiva estafa piramidal llamado Knightsbridge. Este lunes, es decir, hoy, se realizó la audiencia de formalización de justamente los 2 tenientes de la institución y del cadete del ejército implicados hasta ahora en el caso, y quedó solo uno de ellos en prisión preventiva. Los detalles con Valentina Nieto. Llevo en Knightsbridge invirtiendo desde el día 22 de diciembre. Para que salgamos adelante, para que hagamos nuestras metas. Gracias Knightsbridge, y mi lema personal es cambiemos nuestras vidas junto a Knightsbridge. Para muchos la promesa de un cambio de vida, pero lo cierto es que no era más que una presunta estafa piramidal. Knightsbridge es una empresa proveniente de Singapur, cuyo negocio está basado 100% en el medio digital. Así se promocionaban a través de las redes sociales. La promesa era obtener altas sumas de dinero a través de la supuesta compra de productos libres de impuestos y su posterior reventa en Singapur, algo lejano a la realidad. Pero no solo eso, porque detrás de esta organización habrían funcionarios de Carabineros y el Ejército. Don Sebastián, don Sergio, doña Ninosca, ¿entienden los hechos por los cuales se ha formalizado la investigación a su respecto? Este lunes se realizó la audiencia de formalización del cadete Sebastián Jara y los tenientes Ninosca Benavides y Sergio Toro. Los 3 se participaban activamente en la organización, apareciendo incluso en los videos promocionales. Serían la punta del iceberg, ya que podrían ser más de 5.000 carabineros los involucrados en el supuesto negocio. Conscientes de la falsedad de este modelo de inversión, realizaron diversas y reiteradas publicaciones en sus redes sociales, organizaron o participaron en eventos publicitarios que tenían por objeto promover la incorporación de terceras personas a este modelo de negocio.
Estructura ilícita por la que el ejército ordenó una investigación administrativa al interior de la institución, anunciando además las medidas necesarias en caso de comprobarse los delitos. En tanto, en Carabineros existen otros 500 funcionarios que se autodenunciaron como participantes del supuesto sistema de inversiones. La gran mayoría de los que no son más bien víctimas más que involucrados en la operación misma de esta estafa. Y no solamente son Carabineros, también hay muchas otras personas que han sido afectadas también por este tema. No hay dineros comprometidos que sean del Estado y menos de la institución. A nosotros como gobierno no nos toca preocuparnos, no nos toca conmovernos, lo que nos toca es actuar y lo que nos toca es pedirle a las instituciones del Estado que aceleren su trabajo para definir responsabilidades. Plataforma que habría operado desde diciembre de 2021 hasta mayo de 2022, periodo en el que la Comisión para el Mercado Financiero ya había alertado su forma de funcionar. El organismo además realizaba donaciones a entidades como el Hogar de Cristo y Todo por una Sonrisa. Pero ¿cómo funcionaba? Mediante una página de internet denominada NightBridge, donde se ofrecían a las personas la adquisición de productos tanto electrónico, perfume y demás, los cuales eran comprados a precio de duty free y posteriormente iban a ser vendidos en el extranjero, que lógicamente iban a generar una ganancia. Y esa ganancia era lo que obtenían, parte de esa ganancia lo que obtenían las personas que invirtieran. En términos simples, la supuesta devolución de impuestos se financiaba con el dinero que pagaban otras víctimas al ingresar al sistema. La idea era que los nuevos socios reclutaran a otros, ya que a cambio recibían una comisión, las que se realizaban diariamente a través de 41 cuentas bancarias. Esto es un hecho particular que se genera precisamente del año 2021, mediados del año 2021 hasta diciembre, si no me equivoco, hasta mayo aproximadamente del año 2022, dando cuenta así también de que no existe un peligro para la seguridad de la sociedad. Defensa de uno de los imputados para evitar una medida cautelar más gravosa. Sin embargo, el delito de estafa no es el único que se ha logrado investigar, y es que al interior de la bodega del teniente Sergio Toro, la policía habría encontrado granadas y cartuchos de gas lacrimógeno. Las maniobras de engaño, respectivamente, se realizaban tanto en estas reuniones como a través de Internet, la cual hasta el día de hoy no consta que efectivamente se hubiera desempeñado en país extranjero comprando artículos de los cuales después obtenía el retorno de los impuestos respectivos. Serían más de 600 las víctimas de esta presunta red de estafas. La teniente Ninosca Benavides y el cadete Sebastián Jara quedaron con arresto domiciliario total, mientras que el otro funcionario de Carabineros, Sergio Toro, permanecerá en prisión preventiva durante los 180 días de investigación. Día clave por el tema del salario mínimo, día clave también por la entrevista que les comentábamos y día clave porque tenía que pronunciarse, y así lo hizo la Corte Suprema, en qué términos respecto de la ley corta ISAPRE y también respecto de este proyecto alternativo, que no es un proyecto de ley, es una reforma constitucional ingresado por parlamentarios de la oposición. Esas las respuestas las tiene Ángela Rayman. Ángela, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Claro, porque el día de hoy el Pleno de la Corte Suprema sesionó con sus 20 ministros para poder discutir por solicitud del Senado estos dos proyectos que pretenden cumplir con el fallo del mismo Tribunal Supremo que tienen que ver con el ajuste de la tabla de factores de las ISAPRES. En ese contexto, recordemos que hay dos proyectos. Uno de ellos tiene que ver con la ley corta presentada por el gobierno que pretende dar gradualidad a este fallo, y por otra parte también está esta reforma constitucional presentada por 5 senadores, 2 de ellos de demócratas, el resto de Chile Vamos, en el fondo parlamentarios de oposición que también buscan darle otro camino y otra vía a este ajuste de la tabla de factores y también a la deuda que tienen que devolver las ISAPRES en este contexto del reajuste de la tabla de factores. En ese sentido, como te indicabas, los 20 ministros el día de hoy de la Corte Suprema pudieron sesionar al respecto y llegaron a ciertas conclusiones respecto a estos dos proyectos. El primero de ellos, señalaron, tiene que ver con la reforma constitucional presentada por la oposición y señalaron que como dentro de
de este proyecto, dentro del planteamiento que entregan, no se le atribuye ninguna atribución ni competencia al Poder Judicial. Desde la Corte Suprema no tienen nada que mencionar al respecto porque se separa directamente los poderes del Estado, del Poder Legislativo con el Poder Judicial. Como no tienen incidencia dentro de este proyecto ni tampoco atribuciones, no se iban a referir al respecto y preferían omitir cualquier tipo de comentario. Sin embargo, por parte del proyecto de ley presentado por el gobierno, sí dieron ciertas indicaciones porque tienen atribuciones directas en este proyecto de ley. Te invito, Mónica, que podamos escuchar las palabras de Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, quien fue la vocera, por supuesto, de estas conclusiones a las cuales llegaron en este pleno de la Corte Suprema. Uno es una reforma constitucional y el otro es un proyecto llamado Ley Corta de ISAPRES, y lo que se ha resuelto en síntesis por el Pleno es, en el caso del proyecto Ley Corta de ISAPRES, informar solamente su artículo 9, que se refiere a las funciones de los tribunales y que le da específicas competencias a las Cortes, y en el otro caso, el de la reforma constitucional, nos hemos omitido de emitir pronunciamiento porque no hay alusión a esas atribuciones de los tribunales y en consecuencia no procede que nosotros podamos decir nada más porque ese espacio no existe en ese proyecto para que nosotros nos podamos pronunciar. Bueno, en este contexto también han señalado en reiteradas oportunidades que por parte de la Corte Suprema no tienen nada que ver con los proyectos que se vayan presentando en el Poder Legislativo, independiente de quién vengan, a pesar de que hablen del fallo de la Corte Suprema, que es importante separar las atribuciones que tienen cada uno de los poderes y que en el fondo esto se tiene que resolver de manera política y en el Poder Legislativo, y que en eso no tiene nada que decir en la Corte Suprema. Así también lo señaló la propia ministra Mónica. Te invito a que también la continuamos escuchando. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en la tramitación de proyectos de ley o de proyectos de reforma constitucional. Nuestra única injerencia tiene que ver con las facultades de los tribunales y por eso hemos manifestado nuestro informe en ese sentido. Todos los otros temas son temas propios de los colegisladores, por lo cual nosotros no podemos dar ninguna opinión al respecto, no solemos hacerlo tampoco, así que esto no es una excepción y justamente ello se corresponde con el principio de separación de poderes, ¿no? El no estar nosotros condicionando ni mediando ninguna actividad legislativa porque no nos corresponde. Bueno, en ese sentido el mensaje fue recibido por los parlamentarios, particularmente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Mónica, donde entendieron este mensaje por parte de la Corte Suprema, que son finalmente los parlamentarios quienes tienen que llegar a estos acuerdos para poder cumplir con el fallo de la Corte Suprema, donde finalmente la Superintendencia de Salud tiene que llegar a este mecanismo del reajuste de la tabla de factores. Ya quedan pocos días para que se termine el primer plazo, pero recordemos que esto se alargó hasta el 30 de noviembre, así que quedan todavía 6 meses más para que los parlamentarios puedan discutir los mecanismos, digamos, que podrían dar resolución al fallo de la Corte Suprema para que la Superintendencia finalmente cumpla con esta orden del Tribunal Supremo. Estas son las reacciones que también hubo de parte de los parlamentarios de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. En el fondo lo que está diciendo es que al tratarse de una reforma constitucional no le compete a la Corte Suprema, simplemente deja la situación, insisto, puesta en el Parlamento, y lo que está diciendo la Corte Suprema es que frente a una reforma constitucional y una ley corta que ha presentado el gobierno, le toca al Parlamento llegar a un acuerdo. No creo que legitime o deslegitime ninguno de ambos proyectos, simplemente yo creo que el mensaje más de fondo que está diciendo, saben parlamentarios, ustedes tienen que enfrentar los problemas políticos, lograr soluciones a esos problemas políticos de salud que atañe a 3 millones de chilenos y no seguir endosando estos problemas a la justicia. La Corte Suprema ha sido sumamente clara, ya emitió un fallo y le ha dicho al gobierno cumplan el fallo, y para eso existe un poder legislativo, presenten un proyecto de ley. Aquí el Ejecutivo ya lo hizo a través de una ley corta, pero la ley corta tiene un tremendo problema, que la ley corta en definitiva lo que hace y produce es ponerle término al sistema de salud en su integridad. Esto nos demuestra que
Tenemos que buscar un punto de encuentro entre estas dos visiones, la visión del realismo financiero que tiene el proyecto de reforma constitucional de los senadores Walker y Rincón, con la visión que ha puesto el gobierno en torno a que se devuelvan los montos cobrados en exceso y buscar, por cierto, la voluntad de evitar que las ISAPRES quiebren. Y en ese punto de encuentro tenemos un tiempo más que razonable de 6 meses adicionales que nos entregó la Corte Suprema para llegar a una fórmula idónea para resolver este problema. Bueno, Mónica, discusión en que de cierta forma recién está comenzando en la Comisión de Salud del Senado. Están estos dos proyectos puestos en tabla. Ya hay muchas críticas frente tanto a la reforma constitucional que plantearon los parlamentarios de oposición como también este proyecto de ley corta presentado por el gobierno. Continúan estas discusiones. Es posible que durante los meses que quedan de discusión también puedan llegar nuevos proyectos. Es algo que hay que ir viendo con el tiempo, pero acá lo importante también es que la Corte Suprema entregó su punto de vista, llegó a las conclusiones en el Pleno de la Corte Suprema y al menos eso es lo que hay hasta el momento. Continúa esta discusión, por supuesto, en el Congreso. Sí, pero bien difícil que se pudiera pronunciar sobre una reforma constitucional, eso no. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo podría hacer la Corte Suprema? En fin, muchísimas gracias, Ángela, que estés muy bien. Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Un abrazo. Bueno, y en otro tema, la Subsecretaría de Prevención del Delito lanzó el Sistema Nacional de Seguridad Municipal. El objetivo es entregar recursos de manera equitativa, dicen, para todos los municipios del país, según un índice que contempla, entre otras cosas, cantidad de delitos, población y realidad socioeconómica. Macarena Román tiene los detalles. Concurrido, por decirlo menos, fue el lanzamiento del Sistema Nacional de Seguridad Municipal. Alcaldes de distintos puntos del país quisieron estar presentes en el anuncio de una iniciativa que elimina la concursabilidad de la entrega de recursos para seguridad. Hay 35 municipios de Chile que no recibían un solo peso hace 5 años para prevención del delito y seguridad, y hoy los van a recibir. Frente a autoridades comunales del oficialismo y pocos de oposición, se detalló el plan que agrupa a los municipios para hacer entrega de recursos, iniciativa que también abre las esperanzas a comunas que quedaron fuera del plan Calles sin Violencia. No solamente se va a considerar el tema del homicidio, que había sido considerado principalmente en este plan Calles sin Violencia, sino que se hace una nueva clasificación de los delitos. La lista de las comunas y recursos será publicada este lunes y considerará gravedad de hechos delictuales, realidad socioeconómica, cifras de delitos contra la mujer, número de menores de edad que hayan infringido la ley y cantidad de población. Todo eso menos los ingresos municipales. Una cantidad de plata que siempre será bienvenida, sobre todo en este país en donde todavía hay municipios que tienen 1.300.000 pesos por habitante al año y otros que no alcanzan a los 200.000 pesos por habitante al año. Este es un ejercicio de justicia territorial que viene a reforzar la idea de que la seguridad es un derecho. Creo que eso es significativo, especialmente para aquellas comunas más pequeñas que no han tenido siempre la posibilidad de contar con equipos que permitan presentar proyectos que luego sean financiados y por tanto me parece que es un elemento de justicia. El sistema contempla el índice para ponderar puntajes y establecer 2 grupos de comunas, las urgentes y rotativas. La primera recibirán recursos todos los años, mientras que las que queden en el segundo ítem recibirán dinero los primeros 2 años. Además, se confirmó que todos los gobiernos locales tendrán al menos un vehículo de patrullaje municipal. Nosotros podamos decirle a nuestros vecinos que hay recursos de parte del gobierno que van a llegar a la comuna de Lautaro en este caso. Esto lo venimos peleando los alcaldes y alcaldesas hace años, que nos permitan tener recursos basales, recursos que nos permitan sobre todo poder planificar de aquí a los próximos 3 años y no estar compitiendo con otras comunas. Durante el mismo anuncio, el subsecretario de Prevención del Delito reiteró un punto respecto a los inspectores municipales. Porque lo que no vamos a hacer, y no me canso de repetirlo, al menos hasta que yo esté en este cargo, que puede durar años como puede durar horas, en Chile no vamos a avanzar en policías municipales ni funcionarios municipales que porten armas. Eso no va a suceder. Debate sobre las atribuciones de los inspectores municipales, que para algunos es correcto que se cierre, mientras otros piden seguir discutiéndolo. Yo creo que esto hay que discutirlo muy bien, hay que hacer un buen análisis. Creo que hoy día
al menos hoy los funcionarios no cuentan con la capacitación necesaria como para aportarlas, pero tampoco desecho completamente la alternativa. Bastones retráctiles, esposas, chalecos antibalas, cascos antibalísticos y gas pimienta, es decir, armas no letales, son necesarias para dar seguridad a nuestros inspectores. Quienes hacen el rol reactivo son las policías y quienes hacen el rol preventivo son los municipios. Y creo que ahí no hay que correr esas barreras. Según el gobierno, la inyección de recursos debiese comenzar durante las próximas semanas en más de 200 comunas del país como primera etapa, mientras que la segunda fase llegaría en enero. En otras materias, el primer balance de esta jornada de Cyber Day arroja ventas que alcanzan 47 millones de dólares en las primeras 10 horas. Esto según el informe de la Cámara de Comercio de Santiago. Pero ¿qué tipos de descuentos hay? ¿Cuáles son las categorías más atractivas y cuáles los problemas? Nos lo cuenta María Luisa Carrión. Puede ser uno más de los que está buscando ofertas por internet o no llamarle la atención el Cyber Day. Pero lo cierto es que esta fecha ya está marcada en el calendario para quienes exploran el mundo digital pesquisando buenos precios. Turismo había visto. Pasaje, paquete. Estadía. Ropa puede ser o electrodoméstico, quizás. Sí, más ropa deportiva. El ítem deporte es una de las áreas que más empresas relacionadas tienen esta nueva versión de ventas online, aunque el primer lugar se lo lleva vestuario, calzado y accesorios con más de 100 participantes. Así que partamos por ellos. Por ejemplo, en Dafiti puede encontrar ofertas de hasta un 70% de descuento y con ello podría quizás adelantar compras para el Día del Padre. En básicamente productos de alto invierno, como tú debes saber, ya empezó el frío. Así que todas las personas que puedan estar buscando parcas, polerones, suéter, chalecos, pueden encontrarlos en las mejores marcas, más de 500 marcas que tenemos en la página. La tecnología es otra división que siempre acapara la atención. En esta oportunidad son 45 las empresas que ofrecen estos productos. Como siempre, los protagonistas están por el lado de las consolas, principalmente con PlayStation, con Nintendo, y por el lado de los celulares, con todo lo que es la marca de Apple, Samsung también, todo lo que está siendo muy buscado por el lado de computación y tabletas. Destacan acá ofertas en el iPhone 14 y el PlayStation 5. Hasta el mediodía, el análisis general de canasta arrojaba que de los 500.000 productos que ellos analizaron, poco más de 123.000 habían tenido su mejor precio y el descuento promedio era de poco menos de un 30%, pero sí valoraron un punto de esta nueva versión. A diferencia de eventos anteriores, en esta edición de Cyber sí encontramos muy buenos descuentos y a diferencia también de el año pasado, estamos viendo que las mejores ofertas son productos que están 100% actualizados. Ya no estamos viendo los productos antiguos o los que las tiendas buscan deshacerse para agotar su stock, sino que estamos viendo productos de primera línea. En el ítem hogar también puede encontrar algunas ofertas y no solo hablamos de electrodomésticos. Nosotros hicimos un esfuerzo súper grande pensando también en el contexto económico que estamos viviendo en Chile, de hacer fuertes esfuerzos en todo lo que es supermercados y en ofrecer packs de supermercados con ítems de despensa básica, detergente, despensa, etcétera, hasta ítems de bebé. Y al mismo tiempo también hemos visto un aumento considerable en todo lo que es calefacción. De hecho, la búsqueda de Mercado Libre de productos de calefacción aumentó más de un 200%. Aquí también analizaron cuándo las personas comienzan a cotizar sus compras, las que pueden incluso ser hasta 3 meses antes. Y otro clásico de clásicos son las ofertas en vuelos, hospedajes y paquetes turísticos. Muchos esperan estos eventos para buscar opciones para las vacaciones. Las empresas destacan algunos destinos. En internacional tenemos tarifas desde $30 y nuestro foco estará en los destinos de Brasil, en el Caribe y en Miami. En los destinos domésticos tendremos tarifas desde $4.990 y el foco estará en La Serena, en Puerto Natales, en Puerto Montt, en Iquique. La TAM ofrecerá más de 60 destinos en promoción, destacando nuestro recién anunciado vuelo a Aruba, además de ciudades en Norteamérica, Europa, África y Oceanía. Los primeros balances eran positivos y las primeras cifras desde la Cámara de Comercio de Santiago también. Las primeras 10 horas del evento Cyber Day 2023 registran ventas por $47 millones y los descuentos realizados a través de la plataforma Retail Compass corresponden a un 23% promedio.
Infantil es la que arroja por ahora los mayores descuentos, mientras que el Cernac ha recibido poco más de 100 reclamos, en su mayoría por cancelaciones unilaterales de compras. En esta ocasión se espera alcanzar una cifra cercana a los 11.000 millones de dólares en ventas. De lograrse significaría un aumento de un 5% con respecto al año pasado. A pocas horas de la segunda cuenta pública del presidente Gabriel Boric, el Congreso despachó a ley el proyecto de salario mínimo, uno de los temas que el mandatario destacaría en su discurso, pero que por momentos estuvo en duda tras la advertencia que hizo la derecha de votar en contra. En tanto, Renovación Nacional insistió en priorizar la seguridad en el mensaje presidencial. La nota es de Estefanía Bustamante. Hasta el más mínimo de los detalles debe estar en orden, porque solo quedan 2 días para su segunda cuenta pública. Varios temas ya estaban en el checklist del gobierno, entre ellos el salario mínimo a puertas de ser ley, que parecía tambalear en el Congreso. Esperamos que el gobierno mejore su oferta. Nosotros vamos a reunirnos como bancada en los próximos minutos y de mantenerse tal como está, nosotros estaríamos votando en contra en la sala del proyecto para ir a una comisión mixta. Pese a los intentos de la derecha, dicho escenario no ocurrió. Aplausos del oficialismo que más temprano leía la advertencia de la derecha como una estrategia para dilatar la aprobación del proyecto y así evitar que el gobierno lo sumara al listado de aciertos en la cuenta pública. Lamentablemente, por solo darse un gustito político, para que el presidente no pueda dar cuenta pública hacia el resto de Chile, porque Renovación Nacional lo que está haciendo es no acatando su propia palabra. Yo creo que la ciudadanía, independientemente de su posición política, lo que menos espera es el juego de gallitos. No quiero votarle hoy día al gobierno el proyecto de salario mínimo para que no lo pueda contar en su cuenta pública. O sea, eso no puede ser la centralidad del debate. Nosotros estamos hace mucho rato discutiendo con el gobierno. Si el gobierno hubiese accedido hace 2 semanas atrás, cuando empezamos la discusión, no hubiésemos estado discutiendo el día antes, ni hora antes que haga la cuenta pública. Pero ese no fue el único flanco que abrió Renovación Nacional. También desde el Congreso hizo sus reparos a la agenda de seguridad. Por colores, dieron cuenta de los avances legislativos en proyectos que a juicio del partido debe priorizar el gobierno. Tenemos 63 proyectos que no han avanzado nada. Entre las 100 medidas que destacó Renovación Nacional están las del Fast Track legislativo, además de proyectos patrocinados por la derecha que hoy no tienen urgencia. No tengan la desfachatez ni la frescura de adjudicarse proyectos que no son, y el presidente de la República tiene que cumplir con los compromisos que adquirió el 1 de junio. En materia de seguridad creo que ha sido bastante contundente, robusta. Hoy día hay un Consejo Nacional contra el Crimen Organizado que no teníamos, una política nacional contra el crimen organizado que no teníamos, un plan clave sin violencia que no existía. Puede mostrar avances significativos en lo que se comprometió hace un año atrás. El tema de la seguridad ciudadana, la seguridad social y la seguridad económica. Precisamente son las pensiones y la seguridad los temas que la UDI espera sean abordados por el presidente en Valparaíso, además de un discurso, dicen, con humildad, sobre la derrota que significó el 7 de mayo para los partidos de gobierno. Chile necesita seguridad y usted tiene frenada el fast track legislativo. Chile necesita pensiones y usted sigue con su ideología. El presidente en esta, yo diría, primera cuenta pública, vamos a estar rodeados de frases rimbombantes, palabras poéticas. El gobierno tiene muchas cosas que decir en esta cuenta pública. Es la primera cuenta pública en que el presidente puede dar cuenta de su propia gestión, todo lo que se ha avanzado durante este año y medio, pero también sobre lo que se va a seguir desarrollando de aquí en adelante. Hidrógeno verde, reforma tributaria y listas de espera serán algunos de los temas que abordará el presidente en su discurso, con una hoja de ruta terminada con un triunfo al sortear una vez más la votación del salario mínimo, que ahora será ley. El Partido Republicano ya prepara una serie de modificaciones al anteproyecto de nueva constitución elaborado por los expertos y expertas. En un nuevo cónclave, la colectividad mantuvo sus críticas al texto que, según ellos, tiene deficiencias en materias como salud y seguridad. El informe es de Paul Follert. Habrá que conversarlo con el equipo, perdón. Después le vamos a contar. Muchas gracias.
Con el hermetismo que los caracteriza, así los republicanos vivieron un nuevo cónclave. Esta vez el objetivo fue coordinarse para el nuevo proceso constitucional. Todo texto va a ser perfectible, todo texto puede tener modificaciones y estamos muy esperanzados del trabajo que puedan hacer nuestros consejeros dentro del proceso. Y es que ahora los consejeros tenían en sus manos varios de los artículos que la comisión experta ha trabajado y votado, aprobando transversalmente el anteproyecto. Texto considerado insuficiente para los consejeros republicanos. Así, no solo comparten, sino también respaldan los dichos de su presidente, quien aseguró que prefiere la actual constitución que el proyecto elaborado por los expertos. Juicios que no compartieron del todo en Chile Vamos. Tenemos un gran desafío por mejorar el texto que nos ha llegado, que nos está llegando, digamos, y que va a terminar por llegar el 6 de junio por parte de la Comisión de Expertos. El acuerdo que llegó la Comisión de Expertos es hoy día, a nuestro juicio, peor que la Constitución actual. Y acá no se trata de gustos. A la UDI también le gusta esta Constitución. Y me atrevería a decir que muchos de sus militantes votamos rechazo de entrada. El problema no tiene que ver con eso, porque eso sería una mirada tan reduccionista e infantil como la que tuvo el Frente Amplio. Se trata de encontrar lo mejor para Chile. Con 22 consejeros, la principal fuerza del Consejo Constitucional ya trabaja en ajustes al anteproyecto elaborado por expertos. Algunos temas los dejaron inconformes, entre ellos la ausencia de la libertad de elegir el régimen de salud o la ausencia del derecho a la vida del que está por nacer. Además, agregan la falta de un capítulo especial de Fuerzas Armadas o el excesivo poder a los partidos, entre otros. Y en ese sentido, la discusión que viene presenta innumerables oportunidades de mejora del texto en pro de una constitución que sea la mejor constitución posible. Evidentemente que hay un desafío muy interesante, por ejemplo, en cómo se están garantizando ciertos derechos sociales, muy en particular el problema que está rondando la salud, que el riesgo de que se fortalezca excesivamente los partidos existe. Trabajar sobre eso, para eso estamos aquí, para lograr un texto que quede ojalá mejor que la actual Constitución. Y si no es así, bueno, nos quedaremos con la vigente, supongo, por un rato, aunque sea. Así, el Partido Republicano comenzó a entregar las primeras luces de lo que serán sus cartas en el Consejo Constitucional, articulación que estará a cargo de Luis Silva, el consejero más votado, que también será delegado de la bancada republicana. Y si bien confirmaron que ocuparán sus votos para presidir el Consejo, lo cierto es que aún no hay consenso en un nombre para la presidencia. Hemos decidido hacernos cargo de la presidencia, creemos que es lo que se corresponde a la votación que obtuvimos. El conclave continuará este martes, a solo una semana de que los consejeros electos reciban el anteproyecto de nueva constitución que elaboran los expertos. El aumento de virus respiratorios no solo abrió el debate sobre las vacaciones de los escolares, sino también el del uso de mascarillas. ¿Qué tan efectiva es esta medida para afrontar esta crecida de contagios? Conocemos más en el informe de Miranda Aspe. Yo la uso en el metro y en el transporte público. En general, si estoy en un lugar cerrado, sí. El que no esté vacunado tiene que usar mascarilla, eso es un hecho. Un debate que aún sigue abierto. El uso de la mascarilla continúa siendo polémico, especialmente con el alza de virus respiratorios. Según las últimas cifras del Instituto de Salud Pública, la circulación creció 53,1% respecto del año pasado, números que también superan a los de 2019, el año previo a la pandemia. Creemos que es multifactorial, pero una de las principales causas es que tuvimos una masa de niños que nacieron en pandemia y que ahora tienen 2, 3 años, que no se expusieron primariamente a virus, no solo sincicial, sino que a otro, y por lo tanto son más vulnerables, no tienen inmunidad, no han reconocido el virus todavía. Son prácticamente vírgenes a estos virus respiratorios y por lo tanto, cuando se han expuesto ahora, han sido afectados de manera muy importante. Un escenario no solo con un aumento precoz de la circulación viral, sino que también con mayor intensidad, lo que tiene la zona centro-sur de Chile, probablemente por las condiciones climáticas como el frío, humedad y bajas temperaturas, con cifras considerablemente más altas que otras regiones del país. Y son los menores entre 1 a 4 años el grupo más afectado, los principales contagiados con virus sincicial, influenza y adenovirus. Entonces, ¿qué rol juega el uso de la mascarilla y la vacunación? Las vacunaciones son muy útiles, pero más que tratar de prevenir que uno se contagie, el objetivo de las vacunas es evitar las infecciones graves. Es decir, que no tengamos que acudir a hacer urgencia porque la infección es muy grave, o hospitalizarnos, o requerir incluso asistencia ventilatoria mecánica. La mascarilla demostró ser un método de barrera muy eficaz
Y por lo tanto la recomendación es gente vulnerable, susceptible, o cuando uno va en lugares llenos de gente, metro, micro, supermercado, usarla, y con eso es un método más para evitar la transmisión de los virus. O alguien que esté con síntomas respiratorios, no es mala idea que se coloque su mascarilla y así evita contagiar a otras personas, porque esta medida evita adquirir y también transmitir estos virus. Adelantar, extender o dejar el calendario académico tal cual son las posibilidades que se han evaluado respecto a las vacaciones de invierno de los estudiantes por el aumento de los virus respiratorios. Receso escolar que hasta el momento está programado del 3 al 14 de julio. Nosotros nunca estamos totalmente cerrados a ninguna alternativa. Como dijo la subsecretaria la semana pasada, nosotros seguimos analizando ciertamente que la condición no es una condición nacional. Hemos considerado que aún no es necesario plantear esta posibilidad como una estrategia a nivel nacional, pero sí también nosotros hemos recogido la opinión de algunos de nuestros regionales, como el de Valparaíso y el de Concepción, en el cual ellos, conociendo bien la realidad que está sucediendo al interior de sus comunas, plantean que es una de las alternativas que hay que evaluar. La recomendación sigue siendo la misma: lavado de manos, mantener ventilados los espacios dentro de lo posible, el uso de mascarilla y la vacunación. Los infaltables de cara al invierno con las cifras más altas de los últimos años. La Policía de Investigaciones alertó sobre un explosivo aumento de las estafas en la web. En lo que va del año 2023 ya se duplicó la cantidad de denuncias recibidas respecto del año pasado. ¿Cuáles son las estafas más recurrentes? ¿Cómo prevenir ser víctimas de estos delitos? Daniela González nos cuenta. Que llaman haciéndose pasar por el Banco Estado. Tenían todos mis datos, mi correo, mi número celular, mi root, y me dijeron que, claro, me habían hecho una estafa, o sea, que me habían clonado la tarjeta y tenían todos mis datos. La verdad caí pensando que era verdad lo que estaban diciendo y me alcanzaban a sacar dinero. ¿Cuánto te sacaron? 400.000 pesos. Y Camila no es la única. Lamentablemente, en lo que va del año, las estafas han aumentado en un 58,1%, la mayoría de ellas en redes sociales. Links falsos, supuestos concursos, invitaciones a hacer depósitos en páginas web similares a los oficiales o el típico hackeo de WhatsApp. De hecho, a mi hermana la semana pasada le hicieron una estafa en Instagram, que le terminaron hackeando el Instagram y tuvo que cerrarlo y todo. Claro, siempre le ofrecen a uno muchas cosas de créditos, de ofertas. De hecho, me pasó hace una semana, me mandaron a ir, obviamente no fui, me mandaron a ir a una dirección y que supuestamente me iban a dar como 50.000 pesos. A mi papá hace un tiempo por Yapo, al publicar unas cosas como que le llega un mensaje instantáneo en donde le piden código y la gente que no cacha en realidad los da y se meten a su WhatsApp o a las cuentas. A él le hackearon el WhatsApp. Y precisamente eso es lo que nunca hay que hacer, entregar códigos o abrir links de dudosa procedencia, aunque el modo de operar de los delincuentes cibernéticos ha mutado y en muchas ocasiones las páginas son realmente muy parecidas a las originales. Pero, ¿cómo reconocer un sitio web verdadero? Lo primero es identificar en la línea de la página web, identificar que exista una S al final del HTTP. ¿Sí? La S significa que tiene un certificado de seguridad y que está asociado al comercio o a la página que estoy visitando. Y verificar la S al final del HTTP. El segundo es hacer una inspección y una revisión al contenido de la página para ver pues, que tiene coherencia con lo que normalmente hemos manejado. Y lo otro es también revisar correos electrónicos que pueden venir desde este mismo dominio. El Centro Nacional de Análisis del Crimen de la Policía de Investigaciones señaló que del total de denuncias, 306 estafas ocurrieron en redes sociales, 228 en sitios web, 153 en mensajería instantánea y 61 estafas fueron telefónicas. Si lamentablemente una persona ha sido víctima de cualquiera de estos delitos, la idea es que puedan tomar captura de pantalla del sitio donde se vieron afectados y cualquier otra información, la cual deben ojalá llevar de manera impresa y aportarla a cualquier unidad de la Policía de Investigaciones donde podemos tomar la denuncia y iniciar el proceso investigativo para poder establecer los hechos y esclarecerlos.
En una era con más acceso a la web y con mayores herramientas para cometer ciberdelitos, todos podemos ser víctimas de estafas. Más cuando en solo un aparato, como nuestro teléfono, tenemos claves y acceso a toda nuestra información, incluso la bancaria. Por eso es mejor prevenir, desconfiar y siempre verificar antes de entregar información. Momento junto a Isel Guerra para revisar las informaciones internacionales. Buenas noches, Isel. Me imagino que el tema es España. Así es. ¿Cómo estás, Mónica? Vamos a partir en el país europeo con este anuncio sorpresa, como lo califican algunos, arriesgado. También lo señalan otros a raíz del anuncio que entregaba temprano esta mañana el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones que originalmente estaban previstas para final de año, con un plazo máximo del 11 de diciembre aproximadamente. Pero, sin embargo, y a raíz de los resultados que se vieron el día de ayer en estas elecciones municipales y autonómicas, con la derrota ciertamente y el fracaso también califican algunos del oficialismo, es que Pedro Sánchez aquí anuncia adelantar estos comicios generales para el próximo 23 de julio y en una declaración breve de aproximadamente unos 3 minutos donde Pedro Sánchez apuntaba a la responsabilidad personal, señalaba él en estas declaraciones a raíz de estos resultados. Todo eso, Mónica, lo vamos a ver en el siguiente informe que preparó Gabriel Palma. Hay quienes lo califican como una medida arriesgada y desesperada, pero para el presidente Pedro Sánchez podría ser su único salvavidas, adelantar las elecciones generales en España. La razón, la estrepitosa derrota del oficialismo en las recientes elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. No habían pasado 24 horas de confirmada la contundente victoria de la derecha comandada por el Partido Popular y acompañados de Vox, cuando Sánchez daba el sorpresivo anuncio: España acudirá a las urnas 5 meses antes de lo previsto originalmente. Será el próximo 23 de julio que los votantes deberán sufragar para elegir al nuevo gobierno. Y quiero también mostrar mi satisfacción porque eso se haya traducido en la convocatoria de elecciones generales. Mejor cuanto antes. Era difícil que un gobierno hiciese más daño a la sociedad española, pues Pedro Sánchez lo ha conseguido durante estos 4 años y por eso celebramos que los españoles puedan hablar el próximo 23 de julio. Euforia evidente al otro lado de la vereda política y un panorama a todas luces complejo para la coalición de gobierno, quienes previo a la disolución de este martes eran la mayoría en el Parlamento gracias al pacto con el Frente Amplio del país. Pese a que las encuestas previas otorgaban una leve ventaja al PSOE por sobre el PP en estos comicios, la realidad fue diametralmente distinta. Si bien la diferencia de votos obtenidos entre ambos partidos no es abismal, en la práctica deja en bandeja la gobernación de la mayoría de los ayuntamientos y gobiernos autonómicos del país al PP, quienes en algunos casos tendrán sí o sí que pactar con la ultraderecha de Vox. Pero sin duda los principales perdedores de estas elecciones fue Ciudadanos, el partido de centro liberal que redujo drásticamente su representación en los parlamentos autonómicos de un 8% en las últimas elecciones a tan solo un 1% de los votos, poniendo en duda si se presentarán como lista para las elecciones de julio. Hemos hecho una campaña muy digna de propuestas, hablando a los españoles como adultos de los problemas que nosotros creemos que tiene el país, pero al final, como muy bien ha explicado la portavoz nacional, se ha convertido en un plebiscito entre izquierda y derecha y no ocultamos nuestra preocupación de hacia dónde se dirige España. De esta manera, la configuración política en España vuelve a mutar, evidenciando el turbulento escenario interno que azota al país. Un escenario que se vive por lo menos desde el 2019 con la elección del actual Parlamento. En esa oportunidad, Sánchez también optó por adelantar las elecciones. La coalición de izquierda triunfó, pero ahora el crecimiento de la derecha vuelve a balancear el espectro. Me parece pues un fracaso de la izquierda, que está muy desunida. Ese es el problema. Entiendo que la debacle de ayer pues a lo mejor sí que la ha puesto en la tesitura de que es muy difícil ya gobernar España en coalición. Y ha supuesto la aparición de la extrema derecha. El ascenso de la extrema derecha no es un fenómeno que pone en alerta solo a los españoles, también a la política internacional. Fue el propio presidente colombiano Gustavo Petro quien le dedicó unas palabras a los resultados y comparó la irrupción de Vox con el ascenso del partido nazi en Alemania durante los años 30.
Con un panorama electoral sumamente convulso para lo que queda de semestre, España se encamina a unos comicios que definirán si la izquierda logra mantener su poder en el gobierno o si, por el contrario, la arriesgada maniobra le costará caro a Pedro Sánchez. Bueno, Mónica, hay varios análisis que se pueden hacer respecto de adelantar estas elecciones, por ejemplo, y según señalan aquí los medios españoles, uno de ellos podría ser para activar el voto en contra del PP y también de Vox, una especie de movilizar el voto de izquierda en estos comicios para evitar una victoria mayor de cara a adelantar estas elecciones. Otro punto que también señalan aquí los medios españoles que podría ser una de las razones que podrían de alguna u otra forma explicar e ilustrar también lo que estamos viendo, sería suavizar justamente la victoria que se veía el día de ayer y es parte de eso también el contexto que cambiar el eje de discusión. Exactamente, ese es uno de los puntos que abogan aquí los medios españoles. Por ejemplo, también otro es no evitar dudas sobre su liderazgo, dando una respuesta aquí fuerte y contundente, y es por eso lo que yo te mencionaba anteriormente, que señalan que es un movimiento arriesgado y que habrá que ver si es que efectivamente le funciona de cara a esas elecciones generales previstas para el 23 de julio. Claro, y también porque tú puedes movilizar cuando el peligro, entre comillas, estoy diciéndolo en términos tácticos, claro, es más inminente. Si ya estás esperando hasta diciembre, ahora es arriesgado también porque lograr instalar un mensaje en favor del gobierno para el PSOE en 2 meses no es simple. Claro, ahí el calendario y el tiempo está corriendo en contra para el oficialismo. Habrá que ver si es que efectivamente logra aquí Pedro Sánchez cumplir con su objetivo al adelantar estos comicios en varios meses, porque estaban previstos para finales de año. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de nuestra región y de una visita. Estamos hablando del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que concretó durante esta jornada a Brasil. Y de hecho lo vemos allí en las imágenes, el recibimiento durante esta mañana, bastante temprano, lo pueden ver ustedes allí con esas imágenes, donde fue recibido con honores en la víspera, lo que va a ser el día de mañana, esta reunión con líderes de nuestra región. Y aquí hay varias declaraciones que quedan de esta jornada en medio de esta visita que comenzaba. De hecho, Nicolás Maduro fue el primer mandatario de la región en llegar hasta Brasil, partiendo por el hecho que ha sido calificado como un momento histórico, teniendo en cuenta que Nicolás Maduro no visitaba Brasil desde el 2015. Esa fue la última visita que realizó el mandatario venezolano. Histórico no quiere decir positivo. Exactamente. No, y te decía yo, a mí me da vergüenza que se le rindan honores a alguien que me hago cargo de mis palabras, es un dictador. A mí me da vergüenza. Ahora, tampoco se trata de que no puedas tener relaciones con dictaduras, porque tampoco podríamos tener con China si es por eso, digamos. No estoy diciendo que no haya que tener relaciones, pero debía rendirle honores, y me parece que de repente una actitud un poco más austera en la expresividad sería mejor. Es como cuando en su momento se criticó mucho, y me parece con razón, cuando la expresidenta Michelle Bachelet, entonces presidenta, queriéndolo o no, sale como apresurada a una reunión con Fidel Castro y se le critica porque parecía, queriéndolo o no, que estaba yendo como con mucha ansia a reunirse con alguien que es un dictador, también que era un dictador. Entonces, bueno, en fin, podrían haber 25 paralelos que uno podría hacer en distintos lugares, de distinto signo político también, en el pasado en Chile, también en la dictadura de Pinochet, pero creo que una sobriedad en la gestualidad también es importante cuando estás frente a un dictador, a menos que Lula no lo califique de esa manera. Claro, y de hecho las declaraciones sobrio poco, porque de hecho cuestionó a los países europeos, también a Estados Unidos en su momento, por el recibimiento que le dieron a Juan Guaidó en su momento, ese apoyo. De hecho, en las declaraciones de esta jornada, aquí el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva calificaba a Guaidó de un impostor y señalaba que era absurdo que estas naciones que lograron la democracia tempranamente, consideraran que Guaidó era el presidente solo porque, y aquí cito textualmente, no les gustaba el presidente que fue electo. Y en esa misma línea aquí Lula da Silva señalaba que hay prejuicios respecto de Venezuela. Lo cierto aquí es que ambas naciones buscan también reforzar esos lazos que quedaron claramente en el olvido con la presencia de Jair Bolsonaro en la presidencia.
Vamos a cambiar completamente de tema ahora para hablar de una noticia que al menos hasta ahora sigue siendo en desarrollo, un nuevo tiroteo que se registra en Estados Unidos, esta vez en Florida, en Hollywood Beach, que se registró durante esta tarde a eso de las 17 horas y de hecho vemos, exacto, porque además, Mónica, durante esta jornada es el Día de los Caídos, el Memorial Day, es un feriado en Estados Unidos, de hecho estamos viendo ahí como una de las cámaras captó justamente el momento exacto donde comienzan a escucharse los disparos, la gente corriendo básicamente con lo que tienen en sus manos, algunos incluso dejando las cosas de lado. Son parte de los registros que quedan de esta jornada, los otros son mucho más gráficos. Mira esa mujer cómo se tira. Aquí abajo en la pantalla se ve, si podemos sacar la wincha, como decimos, mira esa niña de rosado, fucsia, de rosado. Porque me llama la atención, porque obviamente de haber sido su madre, su abuela, se cae la menor y lo que hace la mujer es taparla con su cuerpo. Exactamente, cubrirla de la posibilidad de que el atacante pudiera estar allí justamente apuntando contra ellos. 7 personas, al menos hasta ahora, es una cifra preliminar, reiteramos, han sido resultadas heridas producto de este hecho que se registró durante esta tarde. Ya la policía informaba que una persona fue detenida, pero hay otra que está prófuga y esa es justamente el llamado que han realizado aquí las autoridades de evitar así llegar hasta esta zona que está de hecho acordonada, es un perímetro bastante grande, mientras se están realizando las pesquisas necesarias y mientras también se está realizando los operativos necesarios para dar con esta persona que ha sido apuntada como el responsable de este ataque que se registró durante esta tarde en medio de este feriado nacional, Mónica. Vamos a finalizar bastante cerca de allí, en Canadá, con estas imágenes que también son bastante impresionantes, con este incendio forestal. En otros días hemos conversado, Mónica, de este incendio en Alberta, en Canadá. Este es otro, este está en Halifax, al otro lado de Canadá, y ahí podemos ver lo que también grabó la cámara de este vehículo que cruzó prácticamente todo este incendio forestal. Es un registro que se ha hecho viral en las últimas horas. De hecho, podíamos ver ahí que casi choca con el vehículo que estaba adelante, justamente debido a la baja visibilidad. Apenas es posible ver las luces del vehículo que está adelante y lo veíamos hace algunos segundos atrás. Prácticamente estuvo a metros de chocar con este otro vehículo y claro, la visibilidad ahí es mínima. El humo, las cenizas también que están volando y flotando y con ambos lados las llamas, una maniobra arriesgada lo podrían calificar algunos ciertamente, pero para tranquilidad de ustedes en este registro finalmente logra atravesar estas llamas, pero claro, el riesgo es gigantesco, pero también, y aquí para finalizar hago el punto con la situación crítica que está enfrentando Canadá en esta temporada, cuando ni siquiera ha llegado el verano al hemisferio norte. Sigue bastante crítico lo que podría pasar en las próximas semanas o meses en esa zona del planeta. Horrible. Muchísimas gracias, Isel, por toda la información. Quédate con nosotros porque la pobre mamá de Isel estaba preocupadísima porque nos fuimos a la pausa. Salió a Algacela, Isel, para venga nomás, venga, don Rodrigo, porque nos vamos a ir a la pausa y entre. Todos juntos. Hagamos el cambio de demanda. Por favor, claro. ahí ¿Cómo estás tú? Ya, en forma Mónica querida. En forma civilizada. Qué bien. Se rumoreaba que la había empujado a Rodrigo, no es verdad. No, solo. Igual debo reconocer hoy día, no sé si es casualidad o no, el homenaje de tu vestimenta a Colo-Colo 73. Ya que estamos en aniversario hoy día. Sí, pero es que con el reportajazo que se mandaron anoche en CNN Deporte. Tremendo. Merecía. Mucho impacto, Estoy tratando de reivindicar en algo a ese equipo. Totalmente, esa memoria colocolina. Por lo pronto, fíjense que en un rato más vamos a hablar de la pataleta de Bravo, que se enojó con las redes sociales del Betis. Vamos a hablar de Nico Yarri, que a las 5 de la mañana debuta en Roland Garros. Y también de la suerte de Neymar. Todo esto a la vuelta. Hoy cuéntame algo. No, te voy a agregar más cosas. Cuéntame la NBA también. Mañana sí, esa final. La séptima final de la conferencia buscando ya. Ahí está mi hijo, buscando dónde la va a poder ver. Yo creo que dile que apueste por los Boston Celtics. Es mi candidato. Sí, no, si él tiene su equipo, no te digo que dónde la puede ver. Bueno, hay alternativas, pero no las voy a comentar. Pausa y regresamos con más información. Estás viendo CNN Prime, Noticias Solo Noticias. ¿Se acabó CNN Prime? No, por hoy no más, tranquilidad. Viene CNN Tiempo y luego, como cada lunes,
Aquí se debate. Hoy día tenemos 4 mujeres de los 4 principales partidos de la oposición para que hablen de cómo se ven cercanías, lejanías, republicanos, UDI, RN, Evópoli, conversando en Aquí se debate. Así es que no se lo pierdan. Lunes 29 de mayo. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.